Hola chicos, ¿cómo están? Daniel Cristi, Esgrima Histórica Valdivia, y tenemos un nuevo tópico. Que vamos a hablar hoy día consiste principalmente en un análisis que se ha hecho de heridas consistentes en nuestra disciplina. ¿A qué me refiero con esto? Durante los últimos 3 meses he estado revisando varios textos, testimonios y trabajos de otros autores que han trabajado la disciplina. Y es bastante interesante y común poder encontrar elementos referentes a la producción de heridas. Dado que no podemos recrear la práctica del duelo en la vida real, nos vemos la necesidad de tener que buscar en las fuentes antiguas, ¿cierto?, el efecto que tenía el uso de las espadas, ¿cierto?, y de otras armas cortopunzantes en el cuerpo humano. En ese sentido, es tan interesante observar los testimonios de estos duelos, ¿cierto?, quiénes fueron los combatientes, qué armas utilizaron y cuál fue el resultado de estos duelos. Así como también es sumamente interesante ver el análisis médico, digamos, el efecto que estas heridas producieron en el cuerpo humano. Desde estocadas, desde cortes, hasta heridas un poco más detalladas, ¿cierto?, en ciertas áreas del cuerpo y qué tipos de daño producían. Vamos a tratar de tomar el análisis desde la perspectiva de las armas que más comúnmente trabajamos en nuestra agrupación y vamos a tratar de darle una observación, ¿cierto?, desde una perspectiva lo más neutra posible, tratando de ser lo más breves posibles también para que haya interés de parte de ustedes a tomar, investigar o buscar información por su cuenta, ¿cierto?, tomando carta en el asunto. Vamos a comenzar, para iniciar este pequeño viaje, ¿cierto?, por el arma de uso más común en la época medieval tardía. Esta sería la espada larga. Vamos a sacarla por un momento. Ok, acá está. Ok, espada larga. ¿Qué sabemos? ¿Ya? Sabemos que era un arma sumamente filosas y peligrosas. Recordemos que este es un modelo de práctica, el Federschwert, ¿cierto?, que podía o no tener anillos para la gente que le gusta quejarse al respecto, ¿cierto?, pero que estaba principalmente orientada al corte y a la estocada, ¿ya? Hemos visto que esta arma se utilizaba mucho, la Federschwert específicamente, para contextos de lo que eran las Festschule o escuelas o torneos de entrenamiento, de demostración, digamos, no de entrenamiento, de demostración. Se utilizaban con ese propósito para cortar, ¿cierto?, a aperturas del oponente, ¿cierto?, ejecutando principalmente cortes, dado que las estocadas estaban prohibidas en un contexto competitivo, para poder demostrar habilidad y buen desempeño en la esgrima. En ese sentido, ¿cierto?, los cortes de espada larga estaban mucho más remitidos a atacar ciertas protecciones del cuerpo y habían ciertas reglas. No se podía golpear en las manos, los golpes a la cabeza debían ser controlados y otros elementos que eran exclusivos de esta práctica del Festschule, ¿ya? Es importante también destacar de que aún así, y esto muchos de ustedes pensarán que es obvio, pero no debe dejar de destacarse, aún estamos hablando de un arma filosa para la cual había casi ninguna protección. Por lo tanto, las fracturas y otros tipos de daño eran comunes, incluso la muerte. Esto pasó, por ejemplo, en un contexto de Festschule, de combate amistoso entre dos participantes burgueses, y uno de ellos le propina, ¿cierto?, un golpe en la sien a su contrincante y este cae muerto. Frente a la situación, ¿cierto?, las autoridades determinan de que esta fue una muerte accidental y propiamente tal de la disciplina, dado que era imposible poder protegerse por completo de este tipo de ataque, y ambos contendientes, ¿cierto?, habían trabajado de acuerdo a la disciplina correcta. Habían trabajado de forma ordenada, controlada y organizada, y sin embargo esto había ocurrido, y eso era una probabilidad dentro de la disciplina, ¿ya? Entonces, de esto podemos deducir, ¿cierto?, de que el duelo con espada larga, ¿cierto?, era bastante poderoso, ¿cierto?, en el sentido de que podías producir mucho daño, podías con una estocada fácilmente matar a un contrincante, y aún con un arma embotada o sin filo, ¿cierto?, podías ocasionar un daño gravísimo a un oponente dependiendo de dónde golpearas y aún así propinar la muerte, ¿ya? Para que tengamos en consideración, ¿cierto?, qué tipo de daños podemos hacer aún con una espada de práctica, razón por la cual siempre debe reforzarse en todo club y en todo grupo el control de la fuerza, la prevención de lesiones y el trabajo seguro por sobre todo. Vamos a dejarla aquí por un momento y vamos a pasar a la siguiente arma que trabajamos a menudo, ¿ya? Esta sería, la espada ropera, pero no la traje, está en mantenimiento todavía.
vamos a hablar del sable militar. ¿Ya? El sable militar, esto es bastante interesante. Esta es una versión, digamos, de duelo amistoso, de duelo académico, por así decirse. Este tipo de sable de Cubeton Armory, bastante bueno. Me gusta. Después le haré una reseña. Y la gracia que tiene es de que está orientado a cortar y a realizar ataques en zonas vulnerables también, pero dependiendo de la escuela, dependiendo de la disciplina, ¿cierto? Yo quiero ejecutar un corte acá, ¿cierto? A lugares donde haya protección, ¿cierto? Con movimientos circulares, controlados de la muñeca, y principalmente, ¿cierto? Lograr un puntaje, ¿cierto? O otros elementos derivados cuando se trabaja en un formato académico o amistoso. Alfred Houghton escribía bastante de esto en su propio libro, ¿ya? Escribía bastante sobre cómo se puntuaba, cómo se reglamentaba el combate y cómo denunciaba él también en su época a gente que no entendía estas reglas y combatía a lo bruto, ¿cierto? De una forma irresponsable o peligrosa. Entonces, en ese sentido, Houghton también entregaba indicaciones y mucho de su sistema se adaptó a estas necesidades. Ahora, en un duelo histórico, ¿qué es lo que usualmente ocurría? Dado que el sable es un arma más inclinada hacia el corte, esto era precisamente lo que ocurría. Eran mucho más probables los golpes, muchas veces y en gran medida dirigidos al brazo de la espada y a la cabeza. También podían caer en el torso, en cuyo caso también se pueden producir heridas bastante graves. Vamos a hablar un poquito de cada una. El doctor Hugues Rabaton, a todo esto, es un doctor de la época francés que estudió las heridas producidas por distintos duelistas. En contextos de duelo militar, eran todos soldados, y él registra el grado de herida que se pudo hacer por cada individuo, si es que éste logró sobrevivir o no a la herida, y todo esto estaba ordenado en un manual que estaba destinado para lecciones a futuros practicantes de la medicina. Bueno, heridas muy comunes de sable entonces eran al brazo de la espada, ¿cierto? Principalmente lo que era el antebrazo, mucho más que el brazo en sí. La mano, que como esta versión tiene una cazoleta, ¿ya? La versión original o las versiones que se usaban en duelo no lo tenían. Tienen usualmente solamente una línea de acero o un guardamano, ¿cierto? Un nudillo de acero y nada más. A veces incluso una correa de metal, ¿cierto? Una cadena. Y bueno, esto puede producir heridas muy graves que podían incapacitar a futuro al esgrimista. Ups, pasé a llevar ahí, no importa. Podían pasar a dañar permanentemente al esgrimista, dañar su articulación, dañar tendones, ¿cierto? O caer en la zona del antebrazo y producir una herida que pudiera incluso llevar a la amputación. En el caso de la cabeza, lo que era más común era dirigir cortes, ¿cierto? Que tuvieran suficiente fuerza para producir el sangrado, esta famosa primera sangre, que estaba orientada a que el duelo terminara solo con la primera herida, independiente de si esta fuera o no letal. Tenemos, ¿cierto? Habiendo hablado del sable, procedemos a hablar del espadín, ¿ya? El smallsword. Ahora, ¿qué sabemos respecto al smallsword? ¿Ya? El espadín. Sabemos que es un arma principalmente o totalmente orientada a la estocada, ¿cierto? A la penetración de la punta hacia el cuerpo de un oponente, ¿ya? El doctor Rabaton también escribió sobre este particular suceso. Muchos espadachines, ¿cierto? Muchos esgrimistas o duelistas utilizaron esta arma y era un arma bastante cómoda, ligera, ¿cierto? Y bastante letal. En estos casos siempre fue mucho más común el daño a la caja torácica con un resultado letal. Estocadas a las extremidades fueron todas capaces de solucionarse, salvo una en particular que penetró a través de toda una arteria hasta finalmente llegar a un vaso sanguíneo importante, ¿cierto? Y produjo el desangramiento interno. Pero en casi todos los otros ejemplos, estocadas a extremidades fueron muy poco letales. Y el daño a la caja torácica fue irreparable, especialmente si daba en el corazón. En el caso de otros órganos, ¿cierto? También podía producir un sangrado importante, pero no era letal, digamos. A veces podía producirse que el esgrimista o el duelista que resultara herido pudiera pasar por distintos malestares, pero sobrevivir al fin y al cabo, o no. También dependía de las circunstancias, del tipo de herida y el grado de penetración. En otros casos, lo que respecta a estocadas en la cabeza, sorprendentemente, el espadín no tiene la suficiente fuerza para penetrar el cráneo. Cosa muy distinta, me imagino, de la espada ropera,
que era un arma mucho más pesada y mucho más eficiente al momento de realizar la estocada. En el caso del espadín, muchas veces la herida, ¿cierto?, produjo sangrado, pero el esgrimista fue capaz de sobrevivir, o incluso lo que produjo la muerte o el daño letal fue la concusión, ¿cierto?, la agitación violenta del cerebro dentro del cráneo, y eso fue lo que pudo producir un daño mucho mayor. En ambos casos, ¿cierto?, el espadín con la estocada a la cara o a la cabeza pareciera sorprendentemente no mostrar el grado de letalidad que muchas veces se le entrega en la cultura popular o en lo que la expectativa de un esgrimista inexperto podría señalar, ¿ya? Ahora, por otro lado, es mucho más fácil entonces encontrar que la espada ropera podía cumplir esta función de forma mucho más efectiva, dado que trabajaba las mismas mecánicas del espadín, pero con mucha mayor intención, dado también el contexto italiano, ¿cierto?, y español, que buscaban este elemento de daño, ¿cierto?, significativo, especialmente, por ejemplo, bajo la premisa italiana de que si el oponente, ¿cierto?, entra a mi rango de ataque, ¿cierto?, esperando lastimarme, yo no tengo la necesidad, ¿cierto?, de velar por su vida ni por su bienestar, cuando debo velar por el mío primero. Entonces, todos esos elementos nos demuestran de que estas armas eran sumamente poderosas, podían transmitir mucha energía y eran capaces de grandes daños. Y eso nos acerca de alguna forma al duelo histórico, al momento de hacernos comprender de que los grados de heridas y de daño eran mucho mayores a los de repente estimados por los practicantes de la esgrima histórica. Vamos a terminar de hablar con el Messer. El Messer es un arma principalmente alemana, ¿cierto?, del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿cierto? Tiene el Nagel, ¿cierto? Tiene el filo. Biomecánicamente y en términos de movimiento se comporta de forma muy similar a un machete, en el sentido de que requiere golpes muy fuertes y es principalmente la orientación y la proyección del filo lo que ocasiona el daño. Ahora, a diferencia de un sable, donde en un sable yo puedo, ¿cierto?, tener un control mucho mayor de la hoja a través de los movimientos de muñeca, ¿cierto?, puedo mucho más fácil ordenar mis movimientos de cuerpo, especialmente del brazo. En el caso del Messer, esto se vuelve mucho más difícil. Si es que no está entrenado el brazo, incluso puede ser incontrolable. La fuerza que puede transmitir un corte de este tipo usualmente lleva a que la espada supere la línea media del cuerpo, ¿cierto?, y ocasione grandes estragos en el cuerpo humano si es que logra impactar. Ahora, ¿qué es lo que vemos importante de esto también, o destacar? Es de que al momento que yo realizo cortes con el Messer, ya no estoy ocasionando un daño superficial o potencialmente superficial en la piel o en las capas musculares como hubiera producido el sable, y aún así el sable transfiere mucha fuerza, dependiendo incluso del tipo de sable. El Messer puede producir daño catastrófico, y aquí es donde el Dr. Rabaton, usualmente cuando describe escenas de duelos y de heridas feas, usualmente hace referencia a estos sables de oficial o de caballería, que son sumamente pesados, transmiten mucha energía cinética, ¿cierto?, y producen daño gravísimo, ¿cierto?, en los tendones, en los músculos, en el hueso. Incluso un caso el que narraba en el que tuvo que retirar astillas de hueso de un corte de sable. Entonces estamos viendo que estos tipos de proyecciones eran graves. Y el daño en las piernas igual era considerable. Si es que este corte daba en una arteria principal, la mejor forma de solucionar el problema era amputando, no había otra alternativa. A menos que se produjera la hemorragia interna o la infección de la extremidad, lo cual podía llevar a la muerte del paciente si no era tratado. Importante destacar entonces la labor de este médico de campaña, que escribió en su tratado cosas tan interesantes que nos pueden servir. Así como él, ¿cierto?, también hay múltiples testimonios de duelos, múltiples testimonios de enfrentamientos entre esgrimistas que acabaron en heridas amistosas a primera sangre, pero que no llegaron un paso más allá o que no tuvieron el resultado de muerte solamente porque ambos, en una suerte de pacto de caballeros, buscaron la prevención de lesiones. En su libro, Richard Marsden, por ejemplo, que es la introducción al arte marcial histórico europeas, muestra un poco este mundo al momento de ilustrarnos, ¿cierto?, con múltiples testimonios de duelos, especialmente, por ejemplo, en su libro Sale Polaco, habla de los duelos entre nobles polacos, los Szlachta, probablemente lo pronuncié mal, pero lo menciona, ¿cierto?
la cantidad de heridas, cómo se pagaban entre nobles al cirujano para poder solucionar cualquier problema derivado de ello. Y también en su otro libro, ¿cierto?, La introducción a artes marciales históricos europeas, menciona la característica de estos duelos, duelos de lucha, ¿cierto?, duelos con espadas, duelos en contexto de justa o de caballería, o duelos personales donde los padrinos buscaban constantemente evitar el conflicto, pero no dudaban en tomar las armas si es que su protegido resultaba lastimado, como pasó muchas veces. Y en otras se trató de mantener las reglas de caballeros y tratar de mantener esto como una situación de honor. Todos estos elementos son muy interesantes, todos estos elementos son llamativos y todos estos tienen en común que nos unen a través de la espada. Entonces, ¿qué podemos sacar en limpio de esto? El estudio de herida histórica es bastante importante, bastante interesante, pero más que desde una perspectiva académica, que es más mi fuerte, debe ser causa de interés para todo aquel que decida esgrimir con un arma y no sepa el daño potencial que puede ocasionar. Es importante informarse sobre este tipo de daños para poder ejercer correctamente un control de fuerza apropiada, una plena conciencia de lo que cada arma es capaz de hacer, especialmente en sus réplicas en acero. Y por otro lado, también para los organizadores de eventos y torneos de esgrima, que al momento de realizar un torneo, ¿cierto?, muchas veces se basan en presunciones y en que las armas se comportan de forma similar. No obstante, la experiencia que han entregado los distintos testimonios históricos demuestran de que cada arma tiene sus propias características, su propia fuerza, sus propios tipos de daño y sus tipos potenciales de daño, y por otro lado, esto puede verse reflejado en los puntajes que de repente pueden entregar ciertas armas. Un golpe de Messer va a ser muy distinto al de un sable de oficial o a un sable de duelo. Un golpe de espada larga va a ser muy distinto al que puede ocasionar un sable, una espada ropera, ¿cierto? Y así como eso, también podemos distribuir ese tipo de daño en la extremidad en la que cae, ¿cierto? Entonces, todos estos elementos, si el daño puede ser, se puede sobrevivir ese daño, si es que puede producir daño grave al cuerpo, todos estos elementos deben ser tema de estudio para los grupos que realizamos torneos y eventos de esgrima, con tal de ajustarnos lo más posible a las realidades históricas de estos duelos y tratar de entregar luces, ¿cierto?, aunque sea en algo tan sencillo como entregar un punto más o un punto menos a lo que era realmente un duelo, y así acercarnos un poquito más, ¿cierto?, a una práctica más fidedigna de la esgrima histórica. Bueno, chicos, espero que este video haya sido de su interés y esperamos vernos pronto en un nuevo video. Ahora, no estoy acostumbrado a esto, pero si les interesa ver más contenido, no duden en suscribirse al canal, no duden en comentar. Los comentarios siempre van a estar abiertos para ustedes. Y si es que esto les parece de interés, también el compartirlo. Son pocos los canales que hay de esgrima histórica en América Latina y siempre es bueno poder fomentar un poco más el crecimiento de cada uno. Eso, estimados, voy a dejar algunos enlaces en la descripción del video para todo aquel que quiera indagar un poco más en lo que es la historia de las heridas de duelos en el contexto de nuestra disciplina, la esgrima histórica, ¿cierto? Y de nuevo entonces espero verlos en un nuevo video y tenerles más sorpresas en el camino. Eso, chicos, que estén bien, nos vemos.